despreciado y desechado entre los hombres, una corona de espinas él llevó, y en sus hombros una cruz que no era suya, el pecado que yo hice lo pagó. Y unos pocos comprendieron lo que él hizo y aceptaron a Jesús el Salvador. ¿Quién creerá en él? ¿Quién lavará las ropas sucias en su sangre? ¿Quién confiará en él y llevará la cruz pesada ante sus pies? ¿Quién correrá hacia él? Confesará que es pecador y necesita. Una feliz tarde de sábado, queridos hermanos. Que el Señor pueda bendecir a todos y cada uno de ustedes. Es mi deseo en esta hora de la tarde, esperando en Dios que Él pueda bendecirle grandemente y pueda darle siempre la bendición de parte de Él para poder seguir adelante en nuestra vida. Queremos en esta hora de la tarde de sábado tener un tema en las Sagradas Escrituras, esperando que podamos aprender en gran manera de Él, que podamos sacar el mayor provecho y que sea de grande bendición tanto para nosotros como también para aquellas personas con las cuales nosotros convivimos o compartimos los temas de cada transmisión. Vamos en esta hora a elevar una oración a nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio que vamos a tener. Oremos. Padre bendito y eterno Dios que moras en el cielo, glorificado sea tu nombre hoy y por toda la eternidad. Quiero, Señor, suplicarte de manera muy especial que nos ayudes a comprender tu santa palabra, que pueda ser de grande bendición todo lo que vamos a leer, que el estudio en el que nos vamos a detener a meditar pueda ser de provecho para nuestra vida, y que nos ayude a fundamentarnos más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Perdona, Señor, nuestra iniquidad, nuestro pecado, y ayúdanos a seguir adelante. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, una feliz tarde de sábado para todos. Espero que estén alegres, que tengan de parte de Dios la bendición. Bueno, desde luego están con vida, tienen una bendición muy grande de parte de Dios. Espero también que puedan tener salud, y si no la hay, pues que confiemos en Dios y le pidamos a Él que la restablezca en nuestra vida. También esperamos que hayamos aprendido mucho en este día de la Santa Palabra de Dios, que cada estudio que hayamos tenido de la escuela sabática, que el tiempo de alabanzas, que el culto divino haya sido de grande bendición para nuestras vidas. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Sé que para algunos hermanos ya es una hora más avanzada. En Perú, en Chile creo que son 2 horas, Argentina son 3 horas, y así va variando el horario, pero qué alegría poder unirnos a través de este medio para compartir una vez más de las Sagradas Escrituras. El tema, creo que ustedes ya lo vieron, en el que vamos a meditar, ¿es permitido comer carne? De eso vamos a hablar ahora, para pedir a nuestro Dios, queridos hermanos, que nos ayude a comprender este tema. Es un tema muy controversial con la mayoría de personas. Casi nadie acepta el mensaje de la Reforma Pro Salud. Es un tema bastante delicado, bastante complicado a la hora de tocar la alimentación en relación a las carnes. No sé cuántos de nosotros hemos tenido que explicarle a otras personas el por qué no comemos carne, el por qué nosotros no ingerimos alimentos dañinos, en principal la carne, otros aspectos que vienen a dañar nuestro cuerpo, bebidas también que
a la larga vienen a dañar el cuerpo humano. Todo eso la mayoría de personas no lo comprende. El por qué nosotros no consumimos ciertos alimentos, a veces se critica, en ocasiones se admira por la forma de cuidar la salud y todos esos aspectos. Recuerdo hace 2 años aproximadamente, un grupo de hermanos de nuestra fe me dijeron: hermano, nosotros comprendemos que no hay que alimentarnos de carne, que no hay que consumirla por salud, pero no porque la Biblia diga que no hay que hacerlo. No lo hacemos porque nos daña, pero la Biblia en ningún momento dice que no hay que hacerlo. Hoy vamos a tratar de comprender eso, hermanos, a la luz de la Biblia, que ustedes logren entender por qué nosotros no consumimos carne. Si ustedes no lo hacen, por lo menos que tengan la base segura de por qué no lo hacen, y que en su momento determinado, cuando nos corresponde explicarlo, hablarlo a las personas, que podamos dar una respuesta firme, una respuesta certera a la luz de la palabra de Dios. Porque con testimonio creo que somos maestros explicando por qué no comemos carne. Porque el testimonio es directo y dice: ni un gramo de carne se ha puesto sobre nuestra mesa. Y nos vamos con ese párrafo y no hay para dónde. Pero con la Biblia, para las personas que no creen en el don de profecía, es algo muy diferente. Y hoy es lo que vamos a comprender, hermanos, y para ello voy a utilizar los 8 periodos dietéticos. Muchos de ustedes ya han visto este tema, ya lo han escuchado. Ahora vamos a recordar y vamos a ir viendo algunos aspectos. Hermanos, sí necesito que ustedes puedan comprender qué periodo fue el primero, hasta qué periodo se le permitió al pueblo comer carne, por qué se le permitió comer carne, todos esos aspectos. Y al final vamos a llegar a la conclusión de por qué nosotros, o por qué el pueblo de Dios en este último tiempo no consume carne. Vamos a iniciar, hermanos. Quiero iniciar dando lectura al libro de Hechos, capítulo 27, versículo número 34, que dice: por lo tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Primer aspecto, que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Este pasaje nos encierra en gran manera el aspecto de salud, el aspecto de cuidar nuestro cuerpo para no padecer enfermedades, para no sufrir ciertos aspectos que la alimentación malsana produce a nuestro cuerpo. Alimentarnos de manera inadecuada no es solo consumir carnes, hay muchos otros alimentos. Ahora nos enfocaremos a la carne porque es el punto más debatible. Yo sé que si ustedes hablan y le dicen a una persona, consumir, por ejemplo, Coca-Cola es mala, toda persona va a decir, sí, le daña los huesos, le hace esto y esto. Pero a la hora de decir consumir carne es malo, la mayoría de personas dicen, pero tiene vitamina, tiene esto, tiene lo otro. Y Dios nunca ha prohibido eso. Entonces tenemos ese preámbulo. Los periodos dietéticos. Para poder comprenderlos, debemos ir a cada una de las etapas de la historia. Para comprender por qué el pueblo de Dios no consume carne en este tiempo, debemos venir durante toda la historia. Desde el principio hasta nuestro tiempo hay una explicación por qué no consumimos o no nos alimentamos de carne. Y ahora vamos a tocarlo solo con la Biblia. Quiero que vayamos a ver la primera alimentación o la alimentación original que Dios estableció al ser humano. Si recordarán, Dios hizo la obra de la creación. 6 días de la creación, el 7º día Dios había descansado, pero Dios dio una alimentación al ser humano cuando lo creó. El ser humano había salido de las manos de su creador a la imagen y semejanza de Dios, y Dios le establece una alimentación. Libro de Génesis capítulo 1 versículo número 29. Primera alimentación que tuvo el ser humano en toda la historia. Vamos a irnos, hermanos, paso a paso. Así que vamos a ser pacientes hasta llegar a nuestro tiempo. La primera alimentación que Dios le otorgó, le dio al ser humano cuando fue creado, fue la que nos dice el libro de Génesis capítulo 1 versículo número 29. ¿Qué dice? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Amén. La primera alimentación que el ser humano tuvo en toda la historia. El ser humano acababa de ser creado y Dios lo creó para que él se capacitara y se sustentara con un alimento específico. Dios le otorgó a la persona, al ser humano, una alimentación que serviría para el desarrollo de todas sus facultades. La primera alimentación en el Edén fue establecida frutas y semillas. Fueron los dos alimentos que Dios le otorgó originalmente al ser humano. Nada más, queridos hermanos, solo frutas y semillas. Dios estableció directamente un régimen alimenticio para la primera pareja. A Adán y Eva le dio instrucciones claras. Os será para vuestro alimento. No le dijo, miren, elijan ustedes qué van a querer comer. Si quieren comerse un camellito, cómanselo. Si quieren comerse esto otro, cómanlo. Dios estableció específicamente lo que el ser humano debía comer en el jardín del Edén. Y también estableció el alimento para los animales. ¿Qué iban a comer los animales? Versículo número 30 de Génesis, capítulo 1 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. La alimentación para el ser humano fue diferente a la alimentación para los animales. Al ser humano se le dieron dos tipos de alimento: las frutas y las semillas. Específicamente, no debía consumir nada más. Su alimentación se basaba en frutos y semillas. Y la alimentación de los animales originalmente no fue carne. La alimentación del ser humano había sido frutas y semillas, pero la de los animales eran toda planta verde. Originalmente, hermanos, el animal no fue creado para alimentarse de carne. Y ahora se da un argumento que no es cierto cuando se dice, ven los animales carnívoros, ellos fueron creados para comer carne. ¿Quién dice que fueron creados para comer carne? La Biblia no lo dice. La Biblia dice que todo animal terrestre, todo animal que vuela y todo animal que se arrastra, planta verde, iba a ser para su alimento. Cuando Dios creó a los animales, no los creó para alimentarse de carne. Y dicen, y el león fue hecho ya para comer carne, por eso tiene colmillos. Hermanos, todo eso fue después del pecado. El animal, cuando fue creado, todo tipo de animal, no fue creado para alimentarse de carne. No se le hicieron los colmillos para que comiera carne, porque su naturaleza no era esa. La naturaleza del animal era alimentarse de toda planta verde. Primer periodo de alimentación en la historia es el periodo edénico. Para el ser humano, lo que eran frutas y lo que eran semillas. Para los animales, todo tipo de animales, planta verde. Ese fue el alimento original. Hasta los animales, hermanos, se alimentaban saludablemente en el huerto del Edén. Ahora, todo esto cambió en un momento determinado. Quiero que vayamos recordando, hermanos. Al final los voy a poner a que escriban todos los periodos en orden. Primer periodo: el ser humano comía frutas y semillas. Lo voy a ir repitiendo para que se le grabe en la mente. Y los animales consumían plantas verdes. Cuando el ser humano desobedeció a Dios, su alimentación cambió. Su alimentación sufrió una variación, tanto la alimentación de los seres humanos como la alimentación de los animales. El ser humano que había estado en el Edén comiendo solo frutos, comiendo solo semillas, y el animal que había estado ahí también comiendo solo plantas verdes, ahora cuando se introduce el pecado, su alimentación sufre una variación, sufre un cambio. ¿Cuál fue el cambio que sufrió? Génesis capítulo 3, versículo número 18 dice:
Al ser humano se le dijo cuando ya había pecado: espinos y cardos te producirá, y comerás, vean lo que dice el pasaje, y comerás plantas del campo. Qué interesante es, hermanos, comprender esta alimentación. Inclusive después del pecado, Dios no le otorgó al ser humano que se alimentara de carne. La alimentación sí cambió, porque se le agrega un alimento más. El ser humano en el Edén comía solo frutas y semillas. Ahora se le agrega las plantas del campo. ¿Recuerdan a quién se le habían dado las plantas originalmente? Se le habían dado a los animales. Los animales en el Edén eran los que se alimentaban de toda planta verde. Ahora el ser humano, al desobedecer a Dios, degradó su estatus, degradó su carácter. La estatura que tenía elevada fue degradada, y ahora esa degradación se revela incluso en la alimentación que ellos iban a tener. Lo que se les había dado a comer a los animales, ahora se le da a comer al ser humano. Entonces, vean qué interesante es esto. Primero comían frutos, semillas. Después del pecado, su alimentación cambia. A los frutos y semillas solo se les agregó la comida que originalmente fue para los animales, y se les suma las plantas del campo o las plantas verdes. Así sufrió un cambio la alimentación del ser humano. Hermanos, no sé qué tanto tiempo ha avanzado, pero veo que ya avanzó bastante. Y llevamos 2 periodos apenas. Pero sí quiero, hermanos, que si va surgiendo una pregunta en ustedes, puedan hacerla. Si no la logramos contestar antes de que termine el sábado, vamos a orar para despedir el sábado acá en el país, y luego vamos a continuar con las preguntas. Así que pueden ir anotando preguntas, o si las quieren hacer en el momento, pueden hacerlas, y con gusto se las vamos a responder. Entonces, esa era la otra alimentación del ser humano. Cuando el ser humano desobedece a Dios, también la tierra produce plantas que no fueron originales, que no fueron creadas por Dios. Ahí, hermanos, surgen plantas que no habían sido producto de la creación que había sido hecha el tercer día. Recordamos, primer día dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El segundo día separó las aguas de las aguas. El tercer día creó las plantas. En el tercer día que Dios crea las plantas, Dios no creó ciertas plantas que ahora existen. ¿Cuáles plantas no creó Dios? Sino que surgieron de la tierra producto del pecado. La primera, lo que acabamos de leer, Génesis 3:18, dice espinos y cardos. Planta que produce espinas no fue creada por Dios. Plantas que habían sido creadas por Dios habían sido aquellas plantas hermosas que daban flores, pero que no producían espinas. Y árboles, una planta es diferente a un árbol. Un árbol, hermanos, es de magnitud grande. Una planta es pequeña y da flores. Los árboles, no fue creado ni un solo árbol que no diera fruto. Todo árbol que no da fruto fue origen o fue producido después del pecado. A consecuencia, toda planta con espina fue producto de la desobediencia. Hay un versículo que quiero que leamos. Mateo capítulo 15, versículo 13. Mateo 15, 13 dice de la siguiente manera. Dice el pasaje, libro de Mateo, dice de la siguiente manera, capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermanos, cuando Cristo venga, cuando la tierra sea purificada, toda planta que no fue origen en el tercer día desaparecerá. Cardos y espinas desaparecerán de la faz de la tierra. Todo árbol que no da fruto ha de desaparecer. Toda planta nociva para la salud ha de desaparecer. No sé si ustedes se preguntarán, hermanos,
¿alguna vez les han hecho la pregunta, ¿por qué ustedes no consumen la marihuana si es una planta? ¿Por qué no consumen café si es una planta? Hermanos, no lo hacemos porque aunque sean plantas, no fueron producto de la creación de Dios. No fueron originales en la creación. Surgieron después del pecado. Toda planta que sea nociva, toda planta que sea droga, toda planta que venga a dañar el cuerpo es producto, surgió después del pecado y no fue creado para alimento del ser humano. Las plantas y los árboles que fueron creados originalmente fueron plantas hermosas sin espinas y árboles todos frutales. La marihuana no fue creada por Dios. El café no fue creado por Dios. Toda planta que da algo nocivo o algo venenoso no fue creado por Dios. Y ahora el versículo nos dice que toda esa planta que no fue creada por Dios, un día será desarraigada, un día desaparecerá, un día, hermanos, dejará de existir en la tierra. Los seres humanos no la verán más porque eso es producto del pecado. Exacto. Vean eso, hermanos. Nuestra hermana Ana nos ha dicho algo muy cierto. Si Dios, cuando creó al ser humano y a los animales, ni siquiera a los animales los alimentó de carne. Y ahora el ser humano se alimenta de eso. Entonces, primer periodo fue el periodo en el Edén. El ser humano comía frutos y semillas. Los animales comían plantas. El segundo periodo fue cuando el ser humano desobedeció y cayó en pecado. Al ser humano se le mantiene el mismo alimento, frutos y semillas, solo que se le agregan las plantas, lo que originalmente era para los animales. ¿Por qué? Porque su carácter se degradó. Por eso su alimentación también fue un poco degradada. Hasta ese momento no encontramos que Dios haya permitido al ser humano comer carne. Pero la condición del ser humano fue cambiando. Y llegamos a una etapa en la Biblia que encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 6. Hermanos, si ustedes tienen Biblias pueden tomarlas. Vamos a ir viendo los pasajes. Me gustaría que ustedes lo puedan ir comprobando. Entonces, para poder ir viendo todo esto. Veamos, Génesis capítulo 6. ¿Qué fue lo que cambió en el ser humano? Génesis capítulo 6, versículo número 2 y 3. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora la conducta del ser humano fue degradada aún más. Desobedeció a Dios y cuando desobedece a Dios su alimentación cambia. Pero ahora el carácter comenzó a degradarse. Por eso lo que dice nuestro hermano Franco Forte es una realidad. El ser humano no solo se degradó en la alimentación, sino en su manera de vivir. Comenzó a hacer lo que deshonraba a Dios. Comenzó a fornicar, comenzó a deshonrar a Dios, le dio la espalda a Dios con sus palabras y con sus acciones. Y eso degradó más el carácter del ser humano. Y dijo Dios: no voy a contender para siempre con el hombre. Ahora, si han vivido tanto tiempo, solo hagamos un recuerdo. ¿Cuánto vivió Adán? Adán había vivido 930 años después que salió del Edén. ¿Cuánto tiempo pasó en el Edén? No lo sabemos. Pero después que salió del Edén, él vivió 930 años. Matusalén, 969. Encontramos personajes que su promedio de vida era 900 años. Ahora Dios dice: ya no van a vivir tantos. Van a vivir menos. Ahora su periodo máximo de vida serán 120 años. Ahora vamos a responder una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios permitió que el ser humano comiera carne? Si hasta el momento ustedes han dado la explicación, porque no había nada que comer, porque como vino el diluvio, no habían plantas, no habían esto, por eso Dios le dio carne al ser humano para que comiera, porque no había nada. Si hemos creído eso, es un error. En el
desierto, ¿había alimento o no había alimento? No había alimento. Pero Dios no le dijo coman carne. ¿Qué les dio? Les envió maná del cielo. ¿Pudo haber enviado Dios alimento del cielo a Noé con su familia en el arca? ¿Sí o no? Sí lo pudo haber hecho. La pregunta es ¿por qué no lo hizo? Con eso podemos comprender que no es porque no había alimento que Dios le permitió comer carne al ser humano. ¿Por qué Dios le permite comer carne entonces al ser humano? Porque Dios había dicho que su año de vida iba a disminuir, que de 900 años ahora iban a vivir solo 120 años. Entonces Dios, el método que utilizó fue cambiar su alimentación a una alimentación que disminuyera sus años de vida. Hermanos, la alimentación de carne disminuye vida al ser humano, le va quitando vitalidad al ser humano, le va quitando todo eso de alimentación de su salud. ¿Por qué podemos comprender nosotros algo muy interesante? Dios utilizó ese medio, Dios utilizó la alimentación para que el ser humano ya no viviera 900 años, sino que su edad fuera disminuyendo poco a poco, para que los años de vida fueran acortándose. La alimentación cambió y Dios le permitió comer carne para que los años de vida disminuyeran. No fue porque no había nada que comer. Ya lo dijimos, Dios les pudo haber enviado comida del cielo, maná del cielo. No lo hizo porque Dios tenía un propósito ahora. Y el propósito era ese, que la edad del ser humano disminuyera a llegar a 120 años. Ojo con lo que voy a decir, hermanos. La alimentación de carne reduce el tiempo de vida al ser humano. Y Dios se la permitió al ser humano precisamente para eso, para que sus años de vida disminuyeran hasta llegar a 120 años. Otra cosa que quiero que me comprendan. Aquí le permitió Dios comer carne. Dios les iba a permitir comer carne hasta que cumplieran 120 años. O sea, si aquí vivían 900, iba a ir disminuyendo poco a poco. Luego no iba a vivir tantos, sus hijos tanto, e iba a ir disminuyendo hasta llegar a 120 años. Cuando llegaran a 120 años promedio, entonces Dios les iba a quitar la alimentación de carne. Entonces Dios les iba a eliminar el alimento que les había dado para disminuir sus años de vida. Entonces, con todo esto, hermanos, Dios solo le permitió al ser humano consumir carne, inclusive de animales limpios. Yo quiero que me escriban ahí, hermanos, en los comentarios, ¿cuántos animales inmundos entraron al arca y cuántos animales limpios entraron al arca? Pueden poner ahí limpios tantos y inmundos tantos. Quiero recordar esa historia con ustedes. Y tomo el comentario de nuestro hermano Franco Forte. Si las personas no comieran carne, azúcar, sal, harina, arroz blanco, no se conociera el cáncer. O sea, la alimentación, hermanos, influye mucho para nuestra salud. Por eso los años de vida disminuyen en gran manera en el ser humano. Ahora, Dios le permite al ser humano consumir carne. ¿Con qué propósito? Dijimos que sus años de vida disminuyeran. Con todo eso, Dios solo le permite al ser humano consumir animales limpios. No sé, hermanos, si recuerdan cuántos animales inmundos. Y bueno, dice nuestro hermano Daniel Pérez. Dice que animales inmundos entraron al arca una pareja, o sea, 2 animales inmundos. Y animales limpios, 7 parejas. O sea, en total, 14 animales limpios. Muy bien, hermana Alicia Ulloa, también es muy cierto. Eso nosotros lo comprobamos en la misma palabra de Dios, en el mismo libro de Génesis. Encontramos todo eso. Y algo muy interesante. Eso lo encontramos en el capítulo 6, hermanos, donde Él entró a todos los animales. Entonces, ¿por qué Dios permitió que al arca entraran
solo 2 animales inmundos, solo una pareja de animales inmundos, porque al ser humano no se le permitió inclusive comer animales inmundos, aunque se le permite comer carne para disminuir sus años de vida, pero no se le permite comer animales inmundos, solo se le permitieron animales limpios. Por eso entraron animales limpios 7 parejas, o sea, 14 animales limpios, porque de esos se iban a alimentar. Pongamos el ejemplo. Si entraba una pareja de animales limpios y se la comía Noé con su familia, ¿qué pasaba con esa especie? Desaparecería. Por eso entraron 7, para que esos sirvieran de su alimento. Muy bien, esa fue la otra etapa. Vamos a recordarlo. Primer periodo dietético fue en el Edén. ¿Qué comía el ser humano? Comía frutos y comía semillas. Segundo periodo dietético fue el mismo alimento del Edén, frutos y semillas, solo que se le agregaron las plantas. Tercera alimentación fue la alimentación, lo mismo, frutos, semillas, plantas y ahora carne de animales limpios. ¿Por qué se le permitió comer carne? Para que disminuyeran sus años de vida, no porque no había que comer. Recordemos siempre eso. La pregunta es, ¿hasta qué periodo se completó la obra de Dios? ¿Hasta qué momento llegó el propósito de Dios? Dijimos, Dios había dicho, va a disminuir los años de vida, van a llegar de 900 a 120. Entonces, para que eso pase, coman carne. Y les permite comer carne como método para disminuir sus años de vida. La pregunta es, ¿hasta qué momento se completó ese propósito de Dios? Se completó cuando el pueblo estaba en Egipto. Hasta ese momento se completa la obra de Dios o la labor que iba a hacer el consumir carne. Cuando el pueblo estaba en Egipto, entonces ya su promedio de vida había disminuido y había llegado a 120 años. Pero había un problemita en Egipto, que en Egipto no se mandaban solos. En Egipto eran esclavos. Comían no lo que querían, sino lo que les daban. Por lo tanto, había llegado el momento de que su alimentación cambiara nuevamente, porque ya habían llegado a 120 años. Ahora Dios dijo, bueno, van a cambiar su alimentación, pero en Egipto no lo van a poder hacer. Tengo que sacarlos de Egipto. Y Dios toma la decisión de sacarlos de Egipto. Cuando los sacó de Egipto, dijimos, el propósito de Dios ya se había cumplido, ya la edad de los hombres había llegado a 120 años y ahora el ser humano debía cambiar nuevamente su alimentación para mantenerse en ese rango de edad. Y llegan al desierto y Dios les envía un alimento muy especial. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo número 16. Dios les vuelve a quitar la carne y les otorgó un alimento muy especial. Éxodo capítulo 16 versículos 3 y 4 dice: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora Dios decide cambiarle nuevamente la alimentación al ser humano. Cambió la alimentación que había sido alterada para disminuir los años de vida y ahora lo trata de regresar al principio y les trae pan del cielo. Pan se refiere, hermanos, pero eran semillas en sí. Quiero que leamos la descripción del maná. Éxodo capítulo 16, versículo número 31. Quiero que veamos cómo era el maná. Éxodo 16, 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco. Primer aspecto, era como semilla de cilantro, o sea, era una semilla. Lo que originalmente Dios le dio al ser humano, ahora se lo estaba regresando. Le dio, queridos hermanos, semilla. Dice que el maná era como semilla, era de color blanco y su sabor era como hojuelas con miel. Era la descripción del maná, queridos hermanos. Al ser humano solo se le dijo, se le dará a comer pan del cielo, y se les enviaron
pusieron semillas. Esas semillas eran pequeñas. Eran, dice, como la semilla de cilantro. Y eran de color blanco. ¿Y qué sabor tenían? Eran dulces, en pocas palabras. Porque si sabían a hojuelas con miel, ¿qué sabor es la miel? Es un sabor dulce. Así era el maná. Vean cómo Dios ahora cambió la alimentación del ser humano. Primero, frutos, semillas. Luego se le suman las plantas. Luego se le suma la carne. Luego se le quita la carne y se le agrega lo que es el maná. O sea, se regresa a el maná. El maná eran semillas y los israelitas lo preparaban de diferentes cosas. Dice que lo llevaban a molinos, molían eso, hacían tortas, o sea, lo hacían de diferentes maneras. Tenía diferente preparación, también lo podían consumir así como venía originalmente. Ahí era del ingenio de cada persona. Como por ejemplo, si acá tenemos frijoles, que es un alimento común. El frijol se puede hacer, acá le llamamos licuado. Acá le llamamos casamiento, en algunos países se le llama gallo pinto, no sé en otros países, pero el mismo alimento se prepara de diferentes formas. Así era el maná, el pueblo lo recogía y lo preparaba como mejor le pareciera a él. Entonces, así era la alimentación del ser humano. ¿Por qué les cambió de la carne al maná? Porque ya habían llegado a 120 años. ¿De cuántos años murió Moisés? Murió de 120. O sea, ya se había llegado a la edad que Dios había dicho en Génesis capítulo 6 que iba a llegar el ser humano, 120 años. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo no quiso cambiar su alimentación. Dios había cumplido su propósito, pero el pueblo fue rebelde. El pueblo fue totalmente desagradecido con Dios y se había acostumbrado tanto a la alimentación inadecuada que no la quería dejar. Y encontramos en la historia que comenzaron a clamar por carne. Números capítulo 11 dice que el pueblo estaba clamando por carne y decía: Señor, ya no nos gusta el maná, ya no queremos maná, queremos lo que comíamos en Egipto, queremos carne. Y ciertamente Dios le dio carne, pero tuvo consecuencia. Números capítulo 11, versículo número 32 y 33 dice: entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Pero aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. El ser humano estaba pidiendo lo que Dios ya le había quitado. El ser humano estaba clamando por algo que Dios ya había dicho que no lo iban a consumir, porque el propósito, queridos hermanos, ya no era ese. Ya Dios no tenía ningún motivo para darles carne, porque el propósito ya se había completado, porque el propósito ya se había cumplido, pero el ser humano no quiso, lamentablemente, dejar de comer carne. Y eso trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Si con lo que Dios les había permitido la edad disminuyó de 900 años a 120, ahora cuando el pueblo siguió comiendo carne, la edad disminuyó de 120 a ¿cuántos? Dice el libro de Salmo, capítulo 90, versículo número 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuál fue la consecuencia de que el ser humano no quiso cambiar su alimentación? Lógicamente, su edad siguió disminuyendo. Y en el tiempo del rey David, la edad promedio había sido ¿cuánto ya? 70 y 80 años. Y para nuestro tiempo, hermanos, las personas de 70 años están muriendo. 60 años, 50 años, jóvenes, queridos hermanos, ahora mueren de cáncer, diabetes y personas que están muriendo bastante jóvenes. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha querido cambiar su alimentación. Porque Dios ha establecido algo para que el ser humano viva bien, para que el ser humano viva feliz, pero el ser humano lo rechaza y quiere ingerir, quiere hacer
lo que a Él bien le parece. Ahora, ¿cuándo cambió nuevamente? Primera alimentación, frutos, semillas. Segundo, frutos, semillas con plantas. Tercero, frutas, semillas, plantas y carne. Cuarto, maná en el desierto. Vamos a la quinta alimentación. Luego viene un periodo, hermanos, que también inició en el desierto. Deuteronomio nos habla de ese nuevo periodo. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 12, nos habla de un periodo tan especial. 12, capítulo número 12, versículo 27. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Ojo con lo que voy a decir en este momento. Dios ya había tomado la decisión de quitarle la carne al ser humano. Dios ya había tomado la decisión de darle maná y cuando llegaran a la Canaán terrenal que comieran frutos y semillas, como había sido originalmente. Pero ahora Dios establece el sistema de los sacrificios. Dios permitió comer carne de los sacrificios, de nada más. Pero el ser humano no comprendió eso y siguió comiendo carne cualquier periodo de tiempo. O sea, cuando quería comer carne, él comía carne. Dios estableció que podían comer carne solo de los sacrificios. Y le recordó, la sangre la van a derramar porque no van a consumir sangre, pero la carne la pueden comer. Pero también les explicó, Deuteronomio capítulo 14, versículo número 3 dice, nada abominable comerás. También les dejó establecidos. Van a sacrificar animales limpios y será la carne que van a poder comer. Pero de animales inmundos ni van a sacrificar ni tampoco los van a comer. ¿Cuáles son los animales limpios? ¿Cuáles son los animales inmundos? Números nos habla de ello, Levítico nos habla de ello y Deuteronomio nos habla de eso. Si quieren leer después para darse cuenta cuáles son los limpios y cuáles son los inmundos, pueden leer Levítico 11 y Deuteronomio capítulo 24. Ahora, al ser humano se le permite comer carne por los sacrificios. No quedaron libres de comer cuando ellos quisieran. Que dijera yo voy a comer carne ahorita porque yo quiero. Solo podían comer de los sacrificios. Vuelvo y repito. Frutos, semillas, luego frutos y semillas y plantas verdes. Luego se les permite comer carne para que disminuya su vida. Luego se les cambia nuevamente cuando ya había llegado su etapa de vida y se les permite comer maná. Luego, queridos hermanos, exacto. Algo muy interesante que dice nuestra hermana Esther. Ahora el ser humano se come todo. Todo lo que mira, hermanos, va para nuestra boca. Entonces luego se les pone que pueden comer carne de sacrificios. Ese periodo, queridos hermanos, comenzó desde el desierto con los sacrificios hasta llegar a Cristo Jesús. Ya vamos a ver en qué momento terminó eso. Ojo con lo que voy a decir. Si se les había permitido comer carne solo de sacrificios, quiere decir que cuando los sacrificios se acabaran, también tenían que dejar de comer carne, por lógica, porque si ya no iban a haber sacrificios, ya no iban a comer carne porque no iba a haber carne sacrificada, porque eso habría terminado. Entonces, en este periodo de tiempo se les permite comer lo mismo que al principio, solo que se les agrega carne, no con libertad, sino carne de sacrificios. En la Pascua debían comer cordero pascual, o sea, carne solo que fuera en momentos de sacrificios. Pero ahora viene el otro periodo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasa con los ritos y sacrificios? Libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo número 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándole la cruz. Versículo número 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Ahora, hermanos, cambia esto. Ahora Jesús en la cruz del Calvario pone fin a los sacrificios. Cuando el versículo dice, nadie os juzgue en comida, ¿por qué eran juzgados en comida? Porque ahora, como se había acabado la ley ceremonial, sabían que había muchas personas que no comprendían que la ley ceremonial había terminado y querían obligar a los judíos a seguir comiendo cordero pascual, a seguir haciendo los sacrificios. Por eso el apóstol Pablo ahora dice, nadie os juzgue en comida. En pocas palabras, nadie los obligue a comer carne sacrificada. No quiere decir que nadie les diga qué van a comer, coman lo que quieran. No se refiere a eso. Se refiere a que ahora nadie les podía decir que podían comer carne sacrificada a los ritos en ese momento. Si Jesús terminó con los sacrificios en el momento de su crucifixión, quiere decir que hasta ese momento, hermanos, ya no se iba a comer carne de ningún tipo. ¿Por qué? Porque las carnes limpias eran de los sacrificios, lo que tenían permitido, y las carnes inmundas en ningún momento se han permitido comer. Que sapos nunca se han permitido comer, que murciélagos tampoco, que camarones tampoco, que cerdos tampoco, hermanos. En ninguna etapa de la historia Dios permitió comer esos animales, aunque permitió comer carne en un periodo, pero en ningún momento de ese tipo de animales. Fueron animales limpios. Pero con la muerte de Cristo se acaban los sacrificios y se acaba la alimentación de carne. La pregunta es, hermanos, ¿por qué si con la muerte de Cristo se acababa el tiempo de comer carne, por qué las personas siguieron comiendo? Voy a recalcar. Bueno, pónganme, hermanos, los periodos que hemos visto hasta el momento. ¿Qué se comía en el periodo del Edén? ¿Qué se comía después del pecado? ¿Qué se comía en el diluvio y después del diluvio? ¿Qué se comió en el desierto? ¿Qué se comió en la era de los sacrificios? Y ahora vamos con, después de Jesús, estamos viendo la sexta, que ya no era permitido comer carne. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo decía algo muy interesante. Romanos capítulo 14. Vean lo que decía Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo escribió esto después de Cristo. Romanos capítulo número 14. Vamos a orar para despedir, hermanos, y luego voy a continuar. Solo quiero leer este versículo. Romanos capítulo 14 dice de la siguiente manera. Dice Romanos capítulo número 14. El versículo que vamos a leer es el versículo número 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Amén. El apóstol Pablo después de esto dijo, ya no es bueno comer carne. Hermana Noris, en su pregunta, también el pueblo común. Recordemos en la Pascua, no sé si recuerdan las 7 fiestas que vimos. En la fiesta de las Pascuas, el día número 10 del primer mes se escogía un cordero de un año. Ese cordero era sacrificado el 14 y se comía en familia. Entonces el sacerdote comía de los sacrificios, pero también el pueblo. Bien, oremos, hermanos, para despedir el sábado. Luego voy a continuar con el tema. Cariñoso Padre y eterno Dios que moras en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por un día sábado más que nos ha regalado. Gracias porque nos permitiste deleitarnos en tu nombre, poder estudiar de tu santa palabra y poder comprender aspectos muy relevantes que en ella nos has dejado establecidos. Quiero, Señor, suplicarte de manera muy especial que nos guardes esta semana que vamos iniciando. Señor, ayúdanos a proseguir adelante, a ser guardados del mal y que en todas las acciones que hagamos en estos días que vamos a entrar, que en todo tengamos la prudencia y el deseo de honrarte. Ruego que nos ayudes también a continuar comprendiendo tu palabra y que día tras día podamos crecer en el conocimiento de ella. Todo lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, feliz semana para todos. Continuamos con el tema. Muy bien, los periodos. El hermano Daniel, gracias por ponernos
los periodos. Voy a recalcarlo para que veamos en qué periodo vamos. Primero, es el periodo en el Edén. ¿Qué se le había dado al ser humano? Se le había dado frutas y semillas. Luego se le suman las plantas. Segundo periodo. Tercer periodo, se le permite al ser humano comer carne con el propósito de disminuir sus años de vida. Cuarto periodo, al ser humano se le quita la carne y se le da maná en el desierto. Luego se le da al ser humano ya en la tierra prometida los frutos de ese lugar, pero también carne de sacrificios. Luego Jesús pone fin a los sacrificios y se acaba el tiempo para comer carne. La pregunta es, ¿por qué el ser humano siguió comiendo carne? Algo muy significativo. En la historia, hermanos, inició un periodo de tiempo crítico para la iglesia. Inició un periodo de tiempo en el que la Biblia fue perseguida. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, nos habla sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento que tuvo que sufrir una grande persecución. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo que vamos a leer es el versículo número 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días, hermanos, comenzaron en el año 538 después de Cristo. El próximo sábado, si Dios nos permite compartir un tema más, vamos a estudiar el tema de los 1260 años. Entonces, en ese periodo de tiempo que comenzó en el año 538, al ser humano se le prohibió leer las Biblias. El poder católico apostólico romano prohibió a los seres humanos que tuvieran Biblias, que tuvieran escritos, y que el que lo tuviera pagara con su propia vida. Tenían que morir. Y el conocimiento de la palabra de Dios se comenzó a perder. El conocimiento de la Biblia se comenzó a desaparecer. Lo que estaba escrito, hermanos, como las personas no tenían la Biblia, no podían escudriñar. Si leían partes, encontramos la historia de los valdenses, la historia de personajes que comenzaron a dar partes de la Biblia. Pero qué interesante es que no era toda la Biblia, sino eran porciones, y el conocimiento de la alimentación fue desapareciendo poco a poco. Por eso es que los seres humanos se alimentaban de carne, porque el conocimiento de que no lo debían hacer se fue perdiendo a causa de la persecución que Roma estableció en contra del pueblo de Dios. Por eso es que aunque el tiempo de comer carne había terminado, el ser humano siguió alimentándose de carne. No porque fuera la voluntad de Dios, sino porque el ser humano no tenía ese conocimiento. No tuvo la oportunidad, a causa de la persecución, de tener ese conocimiento de la alimentación. Por eso es que siguieron comiendo carne. Pero hubo un periodo en el que Dios levantó una persona. Esa persona es la sierva de Dios. Y Dios vuelve a otorgar el mensaje de que no se debe consumir carne. O sea, no es que da un mensaje nuevo, sino solo recalca lo que años atrás ya se había establecido. Quiero que veamos los 7 periodos que llevamos. Los 6. Primero, el periodo en el Edén. Luego, después del pecado, que a las frutas y semillas se le suman plantas. Luego, la alimentación del diluvio, que se les permite comer carne. Luego, la alimentación que se dio en el desierto, que era maná. Luego encontramos la alimentación en el tiempo de los sacrificios, que era todo tipo de frutas, verduras, plantas, junto con carne sacrificada. Luego se acaba el consumo de carne, queridos hermanos, y se le da al ser humano nuevamente la alimentación. Hasta aquí vamos ya, que no se debe comer carne, en el 6º periodo. Pero dijimos, el ser humano perdió el conocimiento y comió carne porque no lo sabía. Luego Dios le da al ser humano la oportunidad de volver con ese mensaje. No hemos cambiado de periodo. ¿Por qué? Porque desde Jesús es la misma alimentación sin comer carne. Ahora la pregunta es, ¿volverá a cambiar la alimentación, sí o no? Sí volverá a cambiar. La alimentación que tenemos ahora cambiará. ¿A qué punto? Vamos al otro periodo. Isaías capítulo 33.
Isaías capítulo 33, versículo número 16 dice: Este habitará en las alturas, fortalecerá en las rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. La alimentación que tenemos ahora, hermanos, cambiará y llegará el séptimo régimen alimenticio, que es el periodo de la persecución, en el que el pueblo de Dios comerá solo pan y beberá solo agua. Allí, hermanos, en la persecución, como decía el hermano Franco, no habrán estufas, no va a haber gluten, no habrá McDonald's, no habrán pupuserías, no habrán diferentes cosas. Bueno, en otros países no saben qué son las pupuserías, pero son los lugares en los que se venden las comidas típicas acá en El Salvador. Hermanos, no habrá nada de ese alimento. No van a haber pizzas, no van a haber hamburguesas, ahí no va a haber esa alimentación. La alimentación que tenemos ahora volverá a cambiar y solo se alimentará en el periodo de la persecución de pan y de agua. ¿Y cuál será la última alimentación? Después de eso, hermanos, cambiará nuevamente y será la alimentación de los redimidos. ¿Qué comerán los redimidos? Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al ser humano se le cambiará su alimentación y se le dará a comer frutos, el fruto del árbol de la vida. Aparte de eso, hermanos, se le dará a comer de todo tipo de frutas. ¿Y qué más? 2:17. Creo que la hermana Yuli Cañari puso el versículo que vamos a leer ahorita. Apocalipsis 2:17. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué podemos notar acá? ¿Cuál fue el alimento que al ser humano se le dio originalmente? Al ser humano originalmente se le dio frutos y semillas. ¿Qué volverá a comer al final, hermanos? Lo mismo que se le dio al inicio. De Edén a Edén restaurado. Del paraíso original al paraíso restaurado. Por eso la alimentación será igual, hermanos. Frutos y semillas. Lo que Dios originalmente le dio al ser humano, eso mismo le dará a comer por toda la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los animales? ¿Recuerdan? A los animales originalmente se les había dado a comer plantas. La pregunta es, ¿al ser humano se le permitirá comer plantas nuevamente o se le volverán a dar a los animales? Isaías capítulo 65 dice lo siguiente. Isaías capítulo 65 dice de la siguiente manera. El versículo que vamos a leer es el versículo número 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Amén. O sea, comerán frutas. Y los animales, dice el versículo número 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Tanto el ser humano como los animales volverán a la alimentación original. La carne, hermanos, no fue creada ni para el ser humano ni para los animales. Por eso en la tierra prometida no habrá ni uno de esos dos tipos de alimentos. No habrá ni carne para el ser humano ni carne para los animales. Porque ya no va a haber animal que muera, no va a haber persona que muera, allá nadie va a perecer. Y para que se pueda comer carne, tiene que haber muerte. Y allá no habrá muerte. Hermanos, esos son los 8 periodos dietéticos. ¿Por qué no comemos carne? Porque la oportunidad de comer carne se dio a los antiguos para que sus años de vida disminuyeran. Ahora nosotros ya no tenemos esa etapa, por lo tanto, no debemos consumir carne.
¿Cuáles fueron las únicas dos oportunidades que Dios permitió comer carne? Fue con el diluvio para que los años de 900 se disminuyeran a 120 y en la era de sacrificios. Luego el ser humano comió carne, dijimos, pero porque desconocía la verdad a causa de la persecución que Roma les hizo. Quiero recordar los 7 periodos para finalizar. Periodo en el Edén, frutos y semillas. Periodo después del pecado, frutos, semillas con plantas verdes. Periodo del diluvio, se le permite comer carne al ser humano. Periodo en el desierto, se le da maná. Luego el periodo de los sacrificios, se le permite comer carnes limpias. Con la muerte de Cristo, se acaban los sacrificios, se acaba el tiempo de comer carne. Luego dijimos el mismo tiempo, solo se retoma cuando la sierva de Dios recibe la visión de no comer carne, porque viene desde acá. Luego en la persecución, pan y agua. Y al final, nuevamente el ser humano volverá a comer frutos y semillas y los animales volverán a comer plantas del campo. Queridos hermanos, espero que hayamos comprendido. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas con respecto a la alimentación, hermanos. He tratado de dárselos así un poco simplificado para que me logren comprender, hermanos, por qué nosotros no comemos carne. Yo sé que en muchas ocasiones les han preguntado por qué no comemos carne, porque es mala, es nuestra respuesta. Pero bíblicamente tenemos que comprender, hermanos, cómo fue variando la alimentación y por qué en un momento determinado Dios permitió comer carne. ¿Saben qué es algo irónico? Que las personas que dicen que sí podemos comer carne se basan al Antiguo Testamento. Pero cuando en otros temas queremos tocar el Antiguo Testamento, dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó. O sea, toman parte del Antiguo Testamento por conveniencia y rechazan las que van en contra de sus doctrinas. Pero el pueblo de Dios comprende, queridos hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, les ayude y que nos dé la fuerza para alimentarnos saludablemente, para comprender por qué nosotros como pueblo de Dios no consumimos carne. Hermanos, estamos preparándonos para el Edén restaurado. Si ya no se va a comer carne, nosotros debemos prepararnos ahora también no consumiéndola. Ahora tocamos solo el tema de la carne. Dije alimentos dañinos, no es solo la carne, pero estábamos en ese tema, la carne. Bueno, hermana, Jesús comía la alimentación que originalmente dijimos, comía frutos. Recordemos cuando cortó espigas con sus discípulos, ese tipo de alimentos. Él consumía miel, era la alimentación que él tenía, una alimentación saludable. Era lo que él comía en su tiempo. Dijimos, en el tiempo de Jesús todavía era el tiempo de los sacrificios. Por eso las personas comían ciertos animales, porque era tiempo de sacrificio. Lógicamente, si se sacrificaba un cordero, el pueblo lo iba a comer porque era el periodo en el que sí lo podían hacer. Pero luego leímos que ya no se iba a comer eso. No sé si hay otra pregunta. Eso es bueno, hermana Eli, que podamos ir comprendiendo todo eso y poder ponerlo en práctica. Bueno, hermanos, creo que no hay preguntas. Espero que haya quedado claro este tema. Para los que no estuvieron al inicio y se perdieron los primeros periodos dietéticos, ahí queda el video guardado para que lo puedan ir a ver próximamente. Que el Señor pueda bendecirles a todos. Hace un momento oramos para despedir el día santo. Ahora vamos a orar para terminar el tema. Padre bendito, gracias porque nos has dado la oportunidad de terminar un tema más. Queremos, Señor, encomendarnos en tus brazos de amor y pedir el perdón porque hemos enfermado nuestro cuerpo con todo el alimento dañino. Perdón, Señor, porque hemos deshonrado el propósito que tú tenías para con nosotros. Perdón porque hemos desobedecido tu nombre y queremos pedirte que nos puedas hacer fuertes, Señor, para resistir el deseo de consumir alimentos que dañen nuestro cuerpo, para que puedas ayudar también a todas las personas a comprender por qué tú tienes un pueblo que se alimenta diferente, un pueblo que se viste diferente, un pueblo que habla diferente a lo cotidiano. Ayúdales a comprender, Señor, eso, y ayúdanos a comprender a nosotros que no somos
insignificantes delante de tus ojos, sino que al obedecer tu palabra nos convertimos en tu especial tesoro. Ayúdanos a seguir adelante, practicando todo lo que tú nos has enseñado a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Sé que muchos de ustedes tenían el tiempo ya con otras transmisiones. Antes de empezar a transmitir, estaba viendo algunas transmisiones en las que muchos de ustedes estaban, pero gracias porque apartaron el tiempo para compartir con nosotros este tema, hermanos. Espero que pueda servirles en gran manera. Nosotros sabemos de qué hay que alimentarnos y de qué no, pero este tema nos puede servir para explicarle a otra persona que no conoce el mensaje y que quiere conocerlo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una feliz semana todos y los esperamos el día de mañana con el devocional matutino. Feliz semana para todos.